porque vamos a dar inicio a nuestra clase número 2. Estábamos inicialmente mirando fuerzas, ¿verdad? Y aquí hay varias fuerzas que ocurren a nivel de la naturaleza. Tenemos la fuerza que actúa sobre este ratón y alguien lo tira hacia abajo, por lo tanto hay una fuerza. No se olviden que fuerza, ¿verdad?, que es algo que genera desplazamiento a una masa, ¿ya? Algo que genera desplazamiento de una masa. Por lo tanto, acá nosotros estamos haciendo una fuerza porque estamos moviendo el ratón. Y la fuerza tiene dirección y sentido. A izquierda, a derecha, o hacia arriba, o hacia abajo. Pero si ven, ¿quién tira esta masa hacia abajo? Bueno, nosotros sabemos que es por la aceleración de gravedad. ¿Está bien? Eso sabemos, es por la aceleración de gravedad. Entonces, hay algo aquí, acá, hay algo acá que tira a esta masa hacia abajo, pero no la vemos. Sabemos que está ahí, pero no la vemos. En el sistema eléctrico existe lo mismo. Vamos a suponer que esta es una carga eléctrica. Igual, si la colocamos donde hay algo que no lo vemos y se mueve, se llama igual y en correspondencia biunívoca, así como llamamos acá, hay una atracción de gravedad que se llama campo, ¿verdad? Campo. Nosotros tenemos también campo eléctrico, campo magnético, etcétera, ¿verdad? Tenemos varios tipos de campo que influyen, ¿verdad?, sobre una masa, sobre una carga, sobre un polo magnético. Tenemos bastantes, ¿ya? Entonces vamos a compartir un documento para trabajar juntos. Vamos viendo. Vamos a eliminar el monito, lo vamos a dejar chiquitito por ahí arriba. Ya. Entonces, no tenemos más. Ya, si falta alguien o llega alguien, me avisan por favor si es que yo no me doy cuenta. Bien, los objetivos de hoy, vamos a trabajar un poco en el concepto de campo magnético. ¿Ya? En el concepto del campo, perdón, eléctrico. Me quedé pegado con el concepto de campo eléctrico. ¿Ya? Vamos a trabajar en el campo eléctrico generado por una carga puntual. Vamos a mirar el campo neto. Significa esto sumatoria de campos. Y luego vamos a ver cuerpos cargados, ¿verdad?, que se llaman dipolos eléctricos. Entonces, esos 4 conceptos vamos a manejar en el día de hoy. Pero para ello tenemos que recordar un poquitito qué fuerza. Por ejemplo, en una batería tenemos el polo más y tenemos un polo menos. Por lo tanto, estos están cargados. Si están cargados, ¿verdad?, existe una fuerza de atracción o de repulsión de ellos. Pero si trabajamos con una carguita, ¿verdad?, así,
Sabemos que la carguita que nosotros tenemos en el bolsillo es más. Entonces, cuando colocamos aquí una carguita, recuérdense que esas líneas no las vemos, en la carguita que es más, aparece una fuerza, ¿verdad? Que del más al menos es de atracción y del más al más es de repulsión. Entre la fuerza del más y la fuerza del menos, ¿verdad? Tenemos una resultante. Y la resultante es la que describe la trayectoria del campo, Estas líneas que están ahí, imaginarias porque no las vemos, es el campo eléctrico. ¿Ya? Y el campo eléctrico es un vector, lo acaban de ver, que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Este que vimos acá era fuerza, pero está en una línea de campo, por lo tanto esta línea de campo es un vector y tiene el sentido de giro. Acá va, esto, entre comillas, va girando, ¿verdad? Va girando y va de más a menos. Y el campo va de más a menos. Entonces, hay una similitud entre el campo y la fuerza. Veamos un poco. Vamos a suponer que acá tenemos una carga. Q. ¿No se nota bien? Tenemos una carga Q. Le vamos a colocar positiva. Y a una distancia R, tenemos otra carga, ¿verdad? Y vamos a suponer que esta es nuestra carga de prueba, que la andamos trayendo en el bolsillo, carga de prueba, y la carga de prueba siempre es positiva. ¿Está bien? Entonces nosotros sabemos que la fuerza que aparece acá es un vector que tiene el módulo, ¿verdad?, de la fuerza, por el unitario, por un versor unitario de la fuerza. Y el módulo, nosotros sabemos que las fuerzas eléctricas, sabemos que la fuerza es una constante K, Q1, en este caso carga de prueba, partido por R al cuadrado. Ese es el módulo. Y nos da el valor de Q en Coulomb, ¿verdad? La K es una constante, ¿verdad? Y tenemos la distancia al cuadrado. Y esto, evidentemente, como es una fuerza, en el sistema internacional está medido en Newton. Eso. Y la fuerza. La fuerza, si este es más y este es más, es de repulsión. Como yo estoy calculando la fuerza que ejerce esta carga, entre comillas, la tengo clavada, no se mueve. ¿Tá? Le colocamos un clavo.
no se mueve. Y esta, por lo tanto, a esta distancia ejerce una fuerza. Eso implica entonces que esta carga existe una fuerza hacia allá, de repulsión. Entonces, esta es nuestra fuerza. ¿Está bien? Esa es nuestra fuerza. Borrón y cuenta nueva. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. Vamos a marcar este punto. Le vamos a marcar. ¿Ya? Vamos a colocar una banderola acá. Y vamos a marcar ese punto. ¿Está bien? Y vamos a sacar la carga. Sacamos la carga. Sacamos la carga. ¿Ya? Si sacamos la carga, desaparece la fuerza. ¿Y qué nos queda? La carga Q y la distancia R y el punto donde tenemos la banderola. ¿Está bien? Y tenemos el punto donde tenemos la banderola. Ahí. Que está a la distancia R. Por lo tanto, aquí hay algo que no lo vemos. Porque si traemos de vuelta la carga de prueba, si traemos de vuelta la carga de prueba, a ese punto aparece la fuerza, ¿verdad? Entonces aquí hay algo, porque cuando pongo la carga de prueba ahí, aparece la fuerza. Y donde la tengo, voy a suponer, no hay fuerza. Pero cuando la pongo allí, la carga de prueba arranca para allá. Colocamos la carga de prueba ahí y arranca para allá. Entonces, a esto que existe acá, que genera la fuerza sobre la carga de prueba, le llamamos campo eléctrico. Aquí hay un campo eléctrico. ¿Por qué se sabe que ahí hay un campo eléctrico? Porque cuando colocamos la carga de prueba en este punto, aparece una fuerza. Por lo tanto, decimos entonces que en ese punto existe un campo eléctrico que no lo vemos y que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Por lo tanto, si esta es una carga de prueba y yo la pongo acá y arranca, supongamos, hacia allá, cuando la suelto, arranca hacia allá, significa que en este punto hay un campo eléctrico que tiene la misma dirección y sentido hacia allá. Y eso que hay allí que no veo se llama campo eléctrico. Entonces, el concepto de campo eléctrico en un punto cualquiera corresponde a la fuerza eléctrica por unidad de carga. Fuerza eléctrica por unidad de carga. Recordemos lo que dijimos acá. De nuevo, tenemos la distancia.
tenemos la distancia, o la distancia R. Tenemos la carga Q, que puede ser cualquiera y tener cualquier valor, la carga Q. Y acá pusimos la carga, ¿verdad? La carga de prueba, que es positiva. Y dijimos que esta carga que teníamos acá, a manera de ejemplo, es positiva. ¿Qué dijimos? Que la fuerza era igual, módulo, vamos a colocar, K, Q, esta que tenemos acá, la verde, ¿verdad? Por el Q de prueba, partido por la distancia al cuadrado. Y ahora me dicen que el campo eléctrico, me están definiendo que el campo eléctrico, que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza, me dice que corresponde a la fuerza por unidad de carga. Por unidad de carga. Unidad, una. Carga de prueba. Entonces, para lograr de la fuerza el campo eléctrico, divido por la carga de prueba, dividimos por la carga de prueba, nos permitimos simplificar, y esta sería la expresiones del campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico es igual a la fuerza por unidad de carga. ¿Ah? Por unidad de carga, la que estamos colocando ahí. Y como es un vector, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza, pero coloquemos la dirección ahora, el unitario del campo eléctrico. Y se calcula también como K, la permitida eléctrica, si es cero es la del vacío, las cargas que están generando el campo eléctrico a la distancia a un punto al cuadrado en la dirección de un unitario del campo eléctrico que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Eso nos lleva entonces a mirar las líneas del campo. Dijimos, las líneas del campo, los distintos campos eléctricos, van a generar en el espacio que no vemos, generan líneas del campo eléctrico que van de la carga positiva a la negativa. Allí está la flecha, va de la carga positiva a la negativa. Por lo tanto, si yo coloco aquí una carga positiva, en cualquier punto, ¿sí?, va a haber un campo que apunta hacia allá. ¿Por qué? Porque en este punto uno coloca una carga de prueba, en este punto uno coloca una carga de prueba, ¿verdad? Una carga de prueba que es positiva.
Y como esta era positiva, se repelen para acá y allá. ¿Bien? Entonces, las líneas del campo eléctrico, esta, van de positivo a negativo, porque yo esta flecha la puedo trasladar para acá, ¿verdad? Y este sería el campo eléctrico, va hacia allá, y tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Entonces, como el más va hacia afuera, sobre una carga el campo eléctrico va hacia afuera, acá tengo una carga, va hacia afuera, ¿verdad? Va hacia afuera, va hacia afuera, ¿verdad? Va hacia afuera. Entonces hay que tener cuidado con estas flechitas, porque como seguramente nos van a preguntar para dónde se mueve la carga, hay que tener muy claro el sentido, para dónde van, ¿verdad? De positivo a negativo. El tiburón tiene un campo eléctrico, genera un campo eléctrico el tiburón, que si lo miden acá, ¿verdad? Va de positivo a negativo. Por lo tanto, el tiburón, entre comillas, está polarizado. Polo, dipolo eléctrico, dos cargas, un cuerpo cargado. Si esto lo juntamos y tiene esta carga, más o menos en cada esquina, lo amarramos ahí con un plástico para que las cargas no se vayan de un lado para el otro, ¿verdad? Se llama dipolo eléctrico. Y hay moléculas polares, el tiburón. Por lo tanto, eso significa que este lado del tiburón es positivo. Y este otro lado del tiburón es negativo. Por eso existen las líneas del campo que van de más a menos. De más a menos. Estas son las líneas del campo, ¿verdad? Que van de más a menos. Eso significa entonces que cuando algo interrumpe el campo magnético del tiburón, el tiburón sabe de dónde viene. ¿Bien? El tiburón va nadando, si se acerca con algo, se interrumpe el campo y el tiburón se da cuenta dónde está el objeto que lo genera. Y desde el punto de vista de ingeniería también hay placas que se cargan y van a tener un campo, ¿verdad? Eléctrico que va de un polo positivo a un polo negativo, por lo tanto estas flechas van hacia allá, ¿ya? Van de más a menos. Hay muchas cosas que en la naturaleza funcionan con campos, ¿verdad? Y hay campos muy fuertes y campos muy chiquititos, y en algunas partes a eso, ¿verdad? Hay campos que generan las ondas, campos electromagnéticos. Después los vamos a ver. Y esto es el radar, el sonar, y hay varias cosas que funcionan más o menos de esta manera. Entonces, repetimos lo dicho. Ahora a nivel de ecuación. ¿Qué dijimos a nivel de ecuación? Recién lo nombramos. El campo eléctrico generado en un punto, se supone que hay un origen, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos tener nosotros un sistema de coordenadas. Entonces, nosotros vamos a calcular respecto de un punto, que se supone que aquí hay carga, no la vemos, pero aquí colocamos la carga de prueba en un punto, P. Colocamos nuestra carguita de prueba. Y aparece un campo. Y aparece un campo.
Entonces, a través de este campo eléctrico que está aquí, en el punto P, este campo eléctrico en el punto P sobre la carga de prueba, dijimos que era K, el Q que genera el campo, Q que genera el campo a la distancia R cuadrado en la dirección de R, ¿ah? Que va de más a menos. Entonces, veamos, esta expresión K es una constante. R, dijimos, es la distancia. ¿De dónde? De donde está la carga Q. Aquí tenemos la carga Q. Esta carga Q que está aquí es la que genera el campo, esta carga que está acá. ¿Ah? Como nosotros medimos el campo sobre una carga de prueba, y esta es nuestra expresión, nosotros podemos calcular la carga que genera el campo, que no la vemos. Si yo coloco una carga aquí y se aleja, yo sé de dónde viene y cuánto vale con esa ecuación. Pero, como la carga es un vector, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener una carga aquí, 1, puedo tener una carga 2, voy a suponer en un eje Y, ¿verdad? En un eje Y, trazo el eje X, trazamos el eje X, y voy a colocar aquí, en este punto P, la carga de prueba. Por lo tanto, si seguimos nuestras definiciones, a esta distancia, si esta es la carga 1, le llamaremos R1, hay un campo que se genera hacia acá. El campo eléctrico generado por la carga 1. Y la carga 2, la carga 2, a esta distancia R2, va a generar un campo E2. Y los vectores sabemos que se suman, y este vector con este vector se suman, ¿verdad? Este va acá y el azul es el azul. Y tenemos un resultado, ¿verdad? Un resultado aquí. Y este es nuestro campo eléctrico neto, que es la suma de todas las cargas que pueden haber por acá, de todas las cargas, muchas cargas, ¿verdad? Sobre un punto donde colocamos la carga de prueba. Por lo tanto, acá van a haber muchos vectores y entonces los sumamos. Y esta es la expresión que está acá. El campo neto es la suma de todas las cargas que generan un campo, todas las cargas de I igual 1
a n, se dice en matemática, de todos los campos que están actuando sobre el punto P. Todas las cargas, vamos a colocar que acá hay otra, está actuando sobre el punto P, va a haber un campo eléctrico para acá. Si tengo esta otra carguita que está por acá, que está a la distancia X y está actuando sobre P, hay un campo eléctrico para allá. Y después sumamos todos esos campos eléctricos que actúan en el punto P y tenemos el campo eléctrico neto, que es la sumatoria de todos los campos que hay en el espacio en donde estamos calculando. En función de ello, ¿verdad? Y va a tener su dirección propia, ¿verdad? Va a tener un unitario propio, es decir, después de toda la suma va a haber uno neto que no sabemos para dónde queda y hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula esto? En función de los vectores. Por lo tanto, siempre me van a dar el R, el Q, el E, ¿verdad? Como carga Q es una cantidad de carga, ya lo vimos, todas las que están acá en el espacio, la distancia R, y nos da el valor del campo neto y la dirección y sentido que tiene el resultado. Por lo tanto, hay que aplicar cálculo con vectores. Y los cálculos con vectores está el producto punto y está el producto cruz. ¿Bien? Entonces, eso tenemos que recordar después. El producto punto y el producto cruz para poder trabajar. Veamos una aplicación aquí. ¿Ya? Veamos una aplicación. Ahí está la respuesta para comparar. A algunos no les gusta que les pongan la respuesta, pero por ahora, ¿verdad? Así nos mandaron esta guía. Entonces aquí ahora, olvidémonos de esto, lo podríamos rayar con, para que no lo vean, esto debería haberle puesto algo encima. Y rayar con un plumón ahí para que no lo vean. ¿Ya? Entonces planteen este problema. Démonos unos 4 minutitos para que ustedes planteen este problema. Aquí nos dan la carga 1, cambio el color del lápiz, me quedó blanco. Nos dieron la carga 1, la carga 2 y la carga 3. ¿Verdad? Y nos dieron sus valores. La carga 1 vale 2 coulomb, la carga 2 vale 1,5 coulomb y la carga 3 vale menos 3 coulomb. Tenemos cargas positivas y cargas negativas y nos dan la posición R1, el R2 y el R3. Calcule el campo neto sobre la carga 3. Ahora la carga 3, ¿verdad? Es nuestra carga de rueda. Porque estamos sobre el punto donde está Q3. Utilice A para encontrar la fuerza neta. Evidente, si hay un campo neto, es que hay una fuerza neta. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es un esquema. Dado que es vectorial, tiene que estar referido a un sistema de coordenadas, a un sistema, ¿verdad?,
de coordenadas. Tiene que estar referido a un sistema de coordenadas. Entonces, traten de dibujar este problemita. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Voy a ayudar un poco. Primero, generar el sistema de coordenadas. ¿Hay algún número negativo en el sistema de coordenadas? No, están todos en el primer cuadrante. Están todos en el primer cuadrante. Lo miro para poderlo dibujar. Entonces tenemos Y, el eje Y, y tenemos el eje X. Y empezamos a ubicar las cargas. En X3, este es el valor de X y este es el valor de Y. En X3, 1, 2, 3, aquí está en X3. Y 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para acá y cruzamos para acá. Tenemos la carga 1. Aquí está la carga 1. Luego nos dicen en X igual 0 y igual 4 está la carga 2. X0 y en 4 aquí está la carga 2. Y luego en R3, 6 y X6 y 4, X6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X6 y 4, vamos a cambiar color, X6 y 4, aquí está la carga Q3, donde me están pidiendo calcular el campo eléctrico. Por lo tanto, del monito, ¿verdad? Tenemos que calcular, según la fórmula, la distancia que hay entre la carga que genera el campo y el punto de prueba. Hay que calcular la distancia entre la carga y el punto de prueba. Entonces necesitamos conocer esta distancia entre la carga que genera el campo y dónde ubicamos la carga de prueba. La carga de prueba es Q3. Entonces, Q1, Q3, hay que calcular esa distancia, esta, y le llamamos la distancia que hay entre 1 y 3, para no olvidarnos. Y luego
hay que calcular el otro campo, como nos están pidiendo el campo neto, y hay que sumar todas las cargas que actúan sobre el punto P, Q2 en el punto P está a esta distancia. Entonces tenemos que calcular la distancia, ¿verdad? Esta que está acá. Esta. Distancia R entre 1 y 3. Y la distancia entre Q3 y el punto. Como la distancia es 0, el campo de ella misma es 0. ¿Bien? Entonces, tenemos Q1, tenemos Q2, tenemos R, ¿verdad? Y podemos entonces calcular. Y para ello, ¿verdad? Tenemos que calcular las distancias sobre el punto de prueba y el versor unitario de la carga neta percibido en Q3. Utilice A para encontrar la fuerza, es decir, el resultado del campo eléctrico neto. ¿Está bien? Campo eléctrico neto. Y tenemos la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia entre Q1 y Q3? Se saca la diferencia entre las coordenadas y se toma la Muy 1. bien, extraordinariamente bien. Gracias. ¿Ya? Para calcular la distancia entre un punto y otro, le enseñaron a ustedes que se usa de referencia el 0, ¿ah? Y calculamos la distancia a partir de 0 que indica las coordenadas. Entonces tomamos a partir de 0, ¿verdad? La distancia Q1 que hay a Q1, tomamos la distancia que hay a Q3 y restamos. Y nos aparece el R, ¿verdad? El R que es esa distancia. Pero acá nos pusieron el R1, en vez de D1, R1, corrijo, borro porque ustedes reclaman, porque después no entienden todo lo que borrones que uno hace. Entonces, esto es la distancia R1 y esta es la distancia R2. Entonces, R, vector R, que queremos 1, 3, 1, 3, ¿verdad? Es este, era 3, pero le puse 2. Este es R, de 0 a 3 es 3. Entonces la distancia 1, 3 es el R3 menos el R1 como vectores. Y ahí tenemos el R1 y tenemos el R3. Reemplazamos, calculamos, y la diferencia de vectores es la diferencia de cota. Va a quedar 6 menos 3 y 5 menos 4. ¿Ya? Y van a obtener este resultado al aplicar los productos. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a retomar para efectos de número,
en el seminario. Ahora lo único que estamos es definiendo qué significa campo y qué significa campo neto, y aquí tenemos una aplicación, ¿verdad? Que tenemos que tener la carga 1, la 2, y están preguntando sobre 3. Tenemos que calcular las diferencias, conocemos el K que está en tabla, nos dieron los valores de Q, y solamente el problema tiene un grado de complicación en el cálculo del R cuadrado, ¿verdad? Porque esta distancia es la que nos interesa, que está después al cuadrado. Por lo tanto, nos interesan, ¿verdad?, calcular el vector. Este es un vector resultado, y después hay que calcular el módulo de el R1, 3, y eso nosotros sabemos que del vector este es un vector que tiene componentes x, y, y el módulo es la raíz cuadrada de la componente x del resultado al cuadrado más la componente y de la componente al cuadrado. Esas son cositas que ustedes ya vieron y aprendieron a calcular en mecánica. ¿Está bien? ¿Alguna? Por favor. Soy todo oídos. No tomaron desayuno, parece el día, ¿eh? No, ninguno tiene energía y fuerza para hablar. ¿O es que entendieron todo todito? Por mi parte, todo bien, profe. Qué bueno, qué bueno. Profe, va Me alegra lentito, así que bastante. se entiende todo. Me alegra bastante. Continuamos entonces. Dipolo eléctrico. Dipolo eléctrico es lo mismo que las cargas puntuales, ¿verdad? Vimos la carga positiva, vimos la carga negativa, ¿verdad? Vimos la carga positiva, ahí está. El mismo problemita de recién, vimos una carga negativa y estamos calculando en un punto P un campo eléctrico que genera Q más y Q menos, con la diferencia que estas cargas que están a la distancia A están amarradas. ¿Ah? Están amarradas. Por lo tanto, esta distancia no cambia. Es rígida. ¿Está bien? No carga, es rígida. Y aquí explicamos, dipolo es un cuerpo, vamos a llamarlo como están amarrados, una varilla que tiene carga positiva en una esquina y negativa en la otra esquina. Indudablemente la carga negativa y la carga de prueba, como es positiva, no nos olvidemos nunca, vemos qué pasa entre menos Q y más Q. Hay una fuerza de atracción, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción. Menos con más se atraen, por lo tanto, el campo eléctrico apunta hacia allá, de esta carga. Veamos esta otra, cómo influye en ese punto. Esa otra influye en el punto, miren ustedes,
A esta distancia, este es más y la carga de prueba es más. Por lo tanto, el campo eléctrico es para allá. Para calcular el campo neto hay que sumar este campo eléctrico generado por la carga más esta y este campo eléctrico generado por la carga menos esta que está acá. Y para ello hay que sumar. Sumamos este vector, componente X, y de cada uno. Esta se va con esta y el campo eléctrico resultante es ese verde que quedó aquí. Entonces acá podemos decir que el dipolo eléctrico, ¿verdad?, genera un campo eléctrico, ¿verdad?, un campo eléctrico paralelo a él. Esta es la figura, esta es la distancia, ¿verdad? Y la distancia es un vector. Pero ahora, como no sé si es para allá o para acá, voy a decir que P, el dipolo, P, esto, como hay una carga más y una menos amarrada a una varilla, se le llama dipolo, y el dipolo es P, es paralelo al campo E. Paralelo al campo E. En el punto de menor energía, porque podría estar chueco y uno pedir el cálculo bien lejos, es decir, un dipolo así, que tiene carga más y menos, y pedimos calcular en este punto. ¿Se dan cuenta? Y ahí me queda a distintas distancias, porque hay que calcular el campo eléctrico entre esta y esta, el campo eléctrico entre esa y esa, y ahí ver el resultado. ¿Está bien? Entonces, una carga menos y una carga más tiene una distancia D que va de menos a más. Entonces acá esta distancia A, ahora sabemos que va como vector, ¿verdad?, de menos a más es el vector D, de menos a más. Vector D, de menos a más, este apunta para allá. Por lo tanto, el P tiene la misma dirección y sentido que D. Por lo tanto, P va para allá, que tiene que ver con la distancia, que va de menos a más, no de más a menos, es al revés, no de más a menos. ¿Está bien? ¿Y qué más tenemos? Y su módulo, ¿verdad?, es el producto de la carga Q del dipolo. Para que sea dipolo, la condición es que el Q más sea igual al Q menos, ¿verdad? Porque acá aparece una sola carga. ¿Está bien? P, Q por D. Esa es la forma de calcular un dipolo. Dipolo, por lo tanto, ¿qué es un dipolo? Aquí estamos viendo, ¿verdad?, lo que sucede con el dipolo. Un dipolo eléctrico es la configuración de dos cargas eléctricas iguales, pero opuestas, separadas por una distancia. Entonces, repetimos, para que no se olviden, ¿verdad?
el dipolo eléctrico es una configuración de dos cargas opuestas, una positiva y una negativa, iguales, es decir, que el módulo de la carga positiva es igual al módulo, no son vectores, de la carga negativa. Si esta vale 10 coulomb, esta también vale 10 coulomb. ¿Está bien? Opuestas a una distancia en donde la dirección de la distancia va de menos a más. ¿Está claro? Eso es el dipolo eléctrico. Bien, juventud, aquí vamos a hacer un descanso. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos, que ustedes lo pidieron y que nosotros no nos olvidáramos, para continuar en el mismo proceso. Entonces, paro la grabación